Muy buenas tardes, estimados televidentes. De nuevo con ustedes, Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Vamos a pasar a las imágenes de inmediato. El tema central hoy es el comercio internacional y es la primera parte. Es un tema un poco extenso y lo vamos a hacer en dos partes. La semana que viene continuaremos para concluir este tema. El comercio internacional se define como el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. Es una actividad que facilita el acceso a productos y servicios de otros mercados, mejorando la oferta y aumentando la competencia. Su importancia radica en que permite a las naciones especializarse en la producción de aquello en lo que son más eficientes, importar lo que les resulta caro o difícil de producir internamente y acceder a una mayor variedad de productos. Este intercambio mejora la oferta global, aumenta la competencia y se considera un motor para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Y ahí en esta imagen ven ustedes el mundo, los diferentes medios de transporte, y sí señalamos que en muchos países el comercio internacional representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto. Ya en el programa anterior vimos que el Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios que produce un país durante un periodo de un año, y eso señala y mide el tamaño de su economía. El comercio tiene su origen en el periodo neolítico con la invención de la agricultura y comenzó con un trueque de bienes y servicios entre comunidades con excedentes. El periodo neolítico se caracteriza por el paso de una economía de recolección y caza a una economía productora basada en la agricultura y la ganadería. Eso es de hace unos 12.000 años hasta hace unos 5.000 años antes de la era cristiana. Fíjense bien que dos componentes originales que mencionamos en la imagen, uno es el trueque, donde no existía una moneda, no existía un dinero que le daba un valor equitativo y comparativo a los bienes excedentes, que era lo que una persona sencillamente producía más allá de sus propias necesidades e intercambiaba ese sobrante por otros productos o por algún servicio para él continuar su vida de la forma que le convenía. A veces era inclusive para materia prima, con lo que vendía podía comprar una materia prima para producir lo que realmente él tenía que ofrecer. Esto era algo del principio de los seres humanos, la parte tal vez más primitiva del ser humano que se dedicaba a la caza y demás, y fue la agricultura la que creó los asientos, los lugares donde ya había que asentarse, tener una vivienda de alguna forma y cultivar el campo para producir todos estos productos de alimentación. Volvamos a las imágenes. Esto impulsó el sedentarismo con la creación de los primeros poblados estables y la invención de la cerámica y la elaboración de tejidos. Además, se desarrollaron herramientas de piedra pulida, se produjo un crecimiento demográfico y surgieron los excedentes de producción, que a su vez fomentaron el comercio y la división del trabajo. Los primeros, digamos, áreas de viviendas, núcleos de viviendas, donde las personas trabajadas, sentadas, ya se creó el concepto de una sociedad que compartía su vida. Realmente la producción se la repartían y producían todo más allá de la capacidad de su necesidad de consumo.
porque de esa manera podía obtener otras cosas que él necesitaba o convenía. Se creó también la especialización. Había alguien que se especializaba en construir estas viviendas que ustedes observan ahí en una de estas imágenes, y ese, pues a cambio de productos que otros creaban, la imagen de la derecha vemos personas cosechando los productos alimenticios, y con estos productos pues muy bien se podían pagar aquellos que se dedicaban a construir viviendas o que cazaban animales, y ahí venía parte de la alimentación, las carnes, y aquí tenemos la agricultura, que requería que los pueblos tenían que asentarse en lugares fijos y permanecer ahí. Con el tiempo, este intercambio evolucionó con el descubrimiento de los metales y luego con la invención del dinero, que estandarizó el valor de los productos y facilitó las transacciones a mayor escala. Esto sentó las bases para el comercio internacional, impulsado por rutas comerciales como la ruta de la seda, que ya veremos más adelante. Y aquí tenemos el dinero, que ya no había que hacer el trueque, sustituye al trueque, por consiguiente ya tenía un valor, un precio, los productos y los servicios que se ofrecían, y podía compararse el valor de una cosa con otra. Y esto servía de una base de intercambio y a la vez de crear un valor comparativo. Y luego, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver un mapa de la época antigua, con China, India, Persia, en fin, de la famosa ruta de las sedas, que hablaremos un poco más adelante, algunos detalles de esta ruta de la seda, que hoy los chinos tratan de reconstruir, pero evidentemente de otra forma. La palabra comercio proviene del latín commercium. El comercio es la actividad económica que tiene su sustento en el intercambio de bienes o servicios a través de la compra y venta. La experiencia es la clave de los oficios de este sector. Es decir, con esta evolución se crean obviamente los oficios, los especialistas, como decíamos anteriormente. Y ahí esos especialistas ya producían de una manera, digamos, ya más profesional, más terminado, y aparte de eso en volúmenes mayores. Y obviamente empleaba a otra gente, le enseñaba a otra gente, y la producción se ampliaba para poder vender en otros lugares. Si teníamos una tribu asentada en un valle y la especialidad de esa tribu era, digamos, algún producto agrícola por las condiciones del entorno, pues se le vendía a otra tribu que estaba en otro valle y le compraba a esa tribu pues otros productos que ellos producían, y así sucesivamente se fue creando el concepto del comercio internacional a medida que se fueron creando las naciones y se fue expandiendo la comunidad humana mucho más allá de su comienzo, que de hecho se ha comprobado que fue en África. Los primeros seres humanos surgen en África. Sigamos con las imágenes. El comercio ha sido una fuerza impulsora en el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Desde Mesopotamia hasta la legendaria ruta de las sedas, las primeras grandes civilizaciones construyeron redes comerciales que no solo facilitaban el intercambio de bienes, sino también de ideas, culturas y tecnologías. Pioneros del comercio tenemos a Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates. Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización. Intercambiaban productos agrícolas como grano y dátiles por bienes manufacturados y materiales raros como metales preciosos y piedras semipreciosas. El Tigris y el Éufrates hoy están en territorio del país de Irak y sigue siendo un lugar de mucho conflicto. Aquí tenemos, por ejemplo, las tablillas
cuneiformes descubiertas en ciudades como Uruk y Mari documentan extensas transacciones comerciales y listas de mercancías. Este jeroglífico que ustedes ven es una muestra de la cultura que existía hacia el comercio en aquella época bíblica. Dentro de los pioneros del comercio le sigue Egipto, con su economía centrada en el río Nilo. También desarrolló una red comercial próspera. Los egipcios comerciaban grano, lino y papiros por oro, incienso, madera de cedro y ébano. Ese era el intercambio con otros países. Aquí tienen una imagen de la época de gloria, digámosle, de influencia de Egipto. Fenicia. Los fenicios, famosos por sus habilidades marítimas, establecieron una red comercial que abarcaba el Mediterráneo y más allá. Llegaron hasta las Islas Británicas, las Azores, entraron en el Océano Atlántico. Su ciudad principal, Tiro, era un centro de comercio de productos como el tinte púrpura, vidrio y madera de cedro. Precisamente Fenicia estaba ubicada donde hoy se conoce como el Líbano, y el emblema, el logo del Líbano es precisamente el cedro, un árbol de cedro. Aquí tenemos una imagen de los fenicios, navegantes. Precisamente la ciudad donde yo nací, Tánger, fue creada por los fenicios unos 600 años antes de la era cristiana, y hubieron otras ciudades como la península ibérica, la ciudad de Cádiz, estuvieron por supuesto en la isla de Sicilia. Todo el Mediterráneo lo cubrieron esos magníficos marinos, y además de eso eran muy hábil con piedras semipreciosas y la talla de madera. Continuemos con las imágenes. La ruta de la seda, y le decimos uniendo continentes. Origen y extensión. La ruta de la seda es quizá la red comercial más emblemática de la antigüedad. Comenzando en la dinastía Han, 206 antes de la era cristiana al 220 en China. Esta ruta conectaba Asia con Europa, extendiéndose más de 6.000 kilómetros. Los productos más famosos que se transportaban a lo largo de esta ruta incluían seda, especias, joyas y porcelana. Intercambio cultural. Además de bienes materiales, la ruta de la seda facilitó un significativo cambio cultural. Tecnologías, religiones, filosofías y arte se difundieron a lo largo de estas rutas. Por ejemplo, el budismo se propagó desde la India hasta la China y otras partes de Asia a través de comerciantes y monjes viajeros. Y aquí tienen la imagen de China, la de la izquierda, y luego tenemos la imagen de Buda, obviamente, haciendo referencia al comentario que se muestra en este cuadro. Y aquí tienen un mapa de la ruta de la seda, que partía de aquí de China, como señalamos aquí, que ustedes ven señalándolo, entraba por ejemplo por India, en Delhi, pasaba por Persia. Este es el mar Caspio que mostramos aquí, Teherán, la capital hoy de Irán, que era el antiguo Persia, pasaba a Bagdad, que es Irak. Ahí hablamos de el Eufrates y el Tigris, que era aquí, y luego bifurcaba hacia Constantinopla, que era parte del Imperio Romano del Este, y hacia Egipto. Y de Constantinopla ya se extendía por el Imperio Romano hacia Europa, y de Egipto por el norte de África, y por consiguiente esto llegaba desde Asia hasta Europa y África.
Los principales motivos del descubrimiento de América, y esto es un ejemplo, fueron el bloqueo de las rutas terrestres por la expansión otomana, caída de Bizancio, captura de Constantinopla en 1453. Bizancio era obviamente Constantinopla, la capital del Imperio Romano del Este, precisamente el emperador Constantino, y de ahí viene el nombre de Constantinopla, que cuando lo ocupa el Imperio Otomano le cambia el nombre a Istambul. El otro motivo es la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia para acceder a especias y otros bienes. Al quedar cerrada la ruta de la seda, los europeos se ven obligados a tratar de buscar otra ruta, otro medio de llegar a Asia, de la cual dependían para todos los productos que hemos mencionado. Y eso obligó a buscar una ruta alternativa a través de los mares. El deseo de obtener riquezas, una vez descubierto, obviamente lo que se descubre es América, y ahí pues había oro, plata, etcétera, y lo que descubrían cuando se trataba de este tipo de riqueza, pues la explotaban. Obviamente ese era el propósito. Las pésimas condiciones de vida en la Edad Media en Europa y el afán de aventura. Era un proceso, había un sentido de aventura, de salir a lugares desconocidos. Marco Polo lo había hecho en la ruta de la seda, y fue hasta la China, y se pasó un periodo allá. Y aquí vemos que las condiciones de vida también en la Europa occidental de aquella época, la Edad Media, había mucha pobreza, habían enfermedades, en fin, la peste, muchísimas cosas que afectaban, y buscaban nuevos horizontes. La expansión de la religión católica. Las religiones, las dos que más se expandieron, que fue la católica y posteriormente la musulmana, la católica que nace, por supuesto, de la religión judía, se expandió. La religión católica crece, nace prácticamente y crece en Roma, que era el centro digámosle, del mundo occidental de aquel entonces. Y esa religión busca convencer, y a medida que hay nuevos territorios, pues se envían aquellos sacerdotes con la intención de evangelizar, de convertir a aquellas personas que desconocían sobre los conceptos de la religión. La competencia entre potencias europeas por el dominio marítimo. Al tener que recurrir al mar, y Colón, que entre otras cosas descubre que el mundo era redondo, considera que si va hacia el oeste por el océano Atlántico, que habían europeos que lo habían cruzado, como los vikingos años antes y demás, pero no habían considerado que descubrían ruta en ningún sitio, eran simplemente aventureros que saqueaban donde llegaban. Pero en este caso, Colón vio que el mundo era redondo y por consiguiente podía dar la vuelta y llegar a la India por ahí. Y entonces salió descubriendo el continente americano. Y aquí tenemos esta imagen muy conocida de Colón llegando obviamente a la isla que después llamó Hispaniola, que hoy es República Dominicana y Haití. No cabe duda, para mi criterio, que lo más importante de todos estos motivos fue precisamente buscar nuevas rutas comerciales. Ya el mundo vivía de esa integración cultural, comercial, y al cerrarle esa ruta el Imperio Otomano, estos lugares, estos países europeos se vieron en la obligación de buscar caminos, rutas alternativas. Y aquí tenemos a alguien, la ruta de Vasco de Gama, este señor es Vasco de Gama, portugués, y esta ruta que él descubre a la India implicó bordear la costa africana para doblar el Cabo de Buena Esperanza al sur de África, cruzar el Océano Índico y llegar finalmente a Calicut, es Calcuta hoy,
India el 20 de mayo de 1498, 6 años después, no llegaba a 6 años, después del descubrimiento de América. Este viaje estableció la ruta del Cabo, una ruta marítima directa entre Europa y Asia. Y aquí la tienen ustedes. Esta está señalada en amarilla, por ejemplo, que es una de las rutas. Esta fue la de vuelta, y en rojo la de ida. En rojo la de ida, que la estamos señalando ahora, llegó aquí al sur de África, hizo escala, siguió aquí a Mozambique, hoy Mozambique, en África, en la parte del Océano Índico, que todo esto es Océano Índico, y de ahí cruzó hasta la India, a Calicut, o Calcuta, como se llama hoy. Y la amarilla, la de vuelta, donde ya teniendo la experiencia del primer viaje, pasa por aquí, entre África y la isla de Madagascar, pasa al sur del Cabo de Buena Esperanza y vuelve ya un poco más retirado de África, una ruta un poco más recta, directamente a Lisboa, que es de donde partieron en primer lugar. Así que 6 años después de Cristóbal Colón llega a América, y ya estando consciente, tanto él como los reyes católicos y demás, de que él no había descubierto una ruta hacia, como era la intención original del viaje, pues había que buscar algo alterno. Y los portugueses eran muy buenos navegantes, y de hecho Vasco de Gama ya busca, conociendo que el cruce del Atlántico no era la manera indicada, decide hacer esto. Así que tenemos este señor que de hecho creó una nueva ruta de las sedas, yendo por el sur de África. Es interesante que hoy, si volvemos a la imagen de nuevo, verán que hoy, aquí donde estamos señalando, está el canal de Suez, que lo construye el ingeniero Lesseps a mediados del siglo XIX, que corta el viaje, de manera que hoy desde Europa se cruza el Mediterráneo, como lo estamos señalando aquí arriba, cruza el canal de Suez, el Mar Rojo, Océano Índico, llega a la India, y de aquí, a través de donde está hoy, por ejemplo, Indonesia, Malasia, toda esta parte de aquí, y la antigua Indochina, que es Vietnam, todos estos países de por aquí, hasta la China, por aquí que se sale del mapa, está la Filipina, es decir, que hoy es mucho más rápido, mucho más corta la ruta desde China, por vía marítima, a Europa. Así que con esto vamos a darle conclusión a esta primera parte del comercio internacional, que lo que hemos hecho es tratar los orígenes del concepto internacional, y la próxima semana es que volveremos con ustedes ya con el desarrollo al mundo moderno del comercio internacional. Posiblemente partamos de la revolución industrial, ya países europeos con colonias en el mundo, y cómo este comercio se fue desarrollando, perfeccionando, si se quiere, entre otros motivos por los vínculos entre los países que poseían colonias, que utilizaban la materia prima para sus industrias. Así que vamos de inmediato a una breve pausa, y volvemos con ustedes para continuar con el segundo segmento de nuestro programa. Hasta ahora.